De nuevo, hola. Quiero aclarar que el programa que se va a subir el viernes lo estamos grabando con una semana de anticipación porque nuestra querida Erika va a vivir una experiencia súper intensa toda la semana próxima. Y como no podemos quedarnos sin presencia en el canal, entonces estamos grabando hoy para lo que será el próximo viernes. Por lo tanto, doy esta explicación porque a lo mejor en el ínterin suceden acontecimientos que pueden interferir con lo que yo voy a asegurar hoy y pues de modo no puedo adelantar vísperas. Entonces, como había quedado, hoy voy a tratar seguir con el tema de los organismos regionales y en este caso voy a hablar de este grupo que se llama MICTA porque son las siglas en inglés, que Corea en inglés se escribe con K, y entonces MICTA está formado por por México, la M, la I de Indonesia, la K de Corea, la T de Turquía y la A de Australia. Y organismo, llamémoslo así, a diferencia de lo que es el BRICS, es un organismo que no está encabezado por los jefes de Estado, sino que está más bien encabezado por los ministros de Relaciones Exteriores de cada país. La razón que llevó a la formación de este organismo regional podría ser, entre otras, el papel que, digamos que las potencias medias, como lo es México, podrían desempeñar un papel determinado en lo que es el escenario global. Y la idea entonces fue crear un organismo para hacer en alguna medida frente a los retos actuales de manera colectiva. Es muy importante mencionar que una característica de MICTA es que podemos decir que es un organismo informal. Esto quiere decir que es un organismo mucho más flexible porque los compromisos en alguna medida no están sujetos a tratados formales que se han establecido entre los países que lo forman. Y eso me parece que es sumamente importante porque le da una característica diferente y yo creo más accesible a este organismo MICTA a diferencia del BRICS. En el BRICS se reúnen por primera vez los ministros de Relaciones Exteriores en el 2013. Entonces, como les decía, es un espacio informal más bien para el diálogo entre sus integrantes, con base más bien en sus coincidencias y además porque una de las coincidencias es que pertenecen a otros foros internacionales como sería el G20 y como sería la misma Naciones Unidas, que también son foros a los que estos 5 países pertenecen. Otras de las características que tienen en común estos 5 países, podemos decir, es que son economías abiertas, con sistemas democráticos plurales y que tienen una ubicación geográfica estratégica en cada una de sus regiones. No podemos dejar de mencionar la ubicación geográfica estratégica que tiene México al ser país vecino de la hegemonía determinante y mayor que son los Estados Unidos. Se podría decir entonces que el objetivo principal del MICTA es fortalecer los vínculos entre sus miembros, así como impulsar, digamos, la cooperación internacional y promover la coordinación en temas globales que puedan ser de interés común para estos países, aunque sus intercambios, como lo acabo de mencionar, son más bien de tipo informal y flexibles. En cuanto a la respuesta de MICTA al conflicto ruso-ucraniano, muy recientemente
se reunieron los representantes, los ministros de Relaciones Exteriores, tanto de México como de Corea, Australia y Turquía, para tratar sobre todo de asegurar la circulación de los granos y fertilizantes y para lograr hasta cierto punto la seguridad alimentaria de cada uno de estos países, nosotros como México y cada uno de ellos. Independientemente del pertenecer a MICTA, obviamente cada país juega un papel determinante y en este caso no podemos dejar de lado el papel que Turquía, que pertenece a MICTA, está jugando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya lo he hablado, lo he dicho muchísimas veces, y obviamente hace 2 conversatorios hablé de la importancia precisamente de Turquía, que se reunió con Putin en Irán, porque no podemos no podemos olvidar el nivel que actualmente ya está adquiriendo Turquía, precisamente sobre todo por su pertenencia a la OTAN y en la fuerza militar que eso implica. En cuanto al papel que México ha estado jugando con respecto al conflicto de Rusia invadiendo Ucrania, ha sido en alguna medida muy interesante, porque una cosa ha sido las declaraciones del presidente López Obrador con respecto a Rusia, y otra el papel que México como Estado miembro de las Naciones Unidas ha jugado precisamente en los foros de las Naciones Unidas. Podemos considerar que desde el punto de vista del presidente de México no ha habido una declaración totalmente en contra o a favor de Rusia, aunque la impresión que se tiene es que no se quiere declarar en contra de Rusia, por razones que el presidente sabrá, y que, como he dicho muchas veces, nosotros creemos que estamos enterados de todo, pero no tenemos otro medio de información que los medios de comunicación, mientras que ellos tienen sus propias comunicaciones, relaciones, acuerdos que no siempre nos pueden llegar. En ese sentido, haré un poco de hincapié en el papel que ha jugado México en lo que se refiere a Naciones Unidas, porque como ustedes recordarán, hablando del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene 5 miembros con derecho a veto, 5 permanentes, y que Rusia definitivamente pertenece a esos 5, y por ello, en cuanto invadió o inició la invasión a Ucrania, que hubo una iniciativa ¿cómo se llama?, de reprobación, llamémosla, de resolución en contra de Rusia. Rusia lo vetó, pero en ese momento tanto México como otros 2 países que no recuerdo, no solamente presentaron una propuesta tanto en el nivel de seguridad, que por lo tanto no pasó, sino que presentaron una iniciativa de condena a Rusia en el foro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cual indica el papel que en ese momento ha jugado México en todo lo que se refiere al escenario internacional, y lo que otros países también han pretendido jugar. Quiero aclararles que casi toda la información que se tiene de los organismos internacionales, de los organismos regionales, en este caso de la misma MICTA, y del tratado que se llama PTT, que ya tal vez hable de eso al ratito, es muy importante que tomemos en cuenta que toda la información que se maneja, básicamente en el caso de México, es hasta diciembre del 2018, que es cuando López Obrador toma la presidencia de México, y que las circunstancias de nuestro país por ese motivo han cambiado en muchos sentidos desde el punto de vista político. Pero tampoco podemos dejar de lado que las circunstancias mundiales han cambiado como consecuencia de la pandemia. La pandemia verdaderamente desestabilizó
las circunstancias, no solamente de estos organismos regionales como es el BRICS, como es el NICTA, sino las circunstancias de todos los países como tales y como consecuencia de ello las circunstancias y la operación de los organismos internacionales a los que los países pertenecen, empezando por la misma Naciones Unidas, que a pesar de que la forman 193 de los 195 países que actualmente existen internacionalmente hablando, las circunstancias no han sido necesariamente las mismas, ni siquiera por región, sino por país y por las respuestas, tal vez gubernamentales, podría llamarse así, de cada uno de los países, y también de las posibilidades de acceso a medidas de salud y a las vacunas, etcétera, que esos países han tenido con respecto a la pandemia. Y en ese sentido, por ejemplo, es muy importante también destacar, otra vez hablando de lo que hablé la última vez sobre China, donde supuestamente se inicia toda la bronca de la pandemia del virus, del coronavirus, que ahora se llama COVID-19, etcétera. Porque en ese sentido, como con más razón se ha demostrado a qué nivel de desarrollo, de posibilidad y de fuerza está cada uno de los países que integran las diferentes regiones y grupos hegemónicos o no, porque muy hegemónicos la Unión Europea, pero la pandemia los golpeó terriblemente. Y además es interesante mencionar que había ya hechos en la Unión Europea que habían marcado una cierta desunión, llamémoslo así, que en alguna medida se había mencionado que Rusia había usado como punto de reflexión para sí o no atacar Ucrania. Y entonces dijo, lo hizo pensando, bueno, al fin la Unión Europea está medio desbalagada, y la sorpresa fue que, queriéndolo o no, Rusia lo que hizo fue unir a la Unión Europea para hacerle frente a una situación también inédita, pero que afectaba sobre todo a sus intereses y a su existencia misma cotidiana, por las circunstancias de que se acercaba el invierno y que básicamente el gas con el que la mayoría de los países europeos han contado es con el gas que llega de Rusia. Entonces podríamos decir que hay muchas afirmaciones, pero yo más bien lo que considero es que son elucubraciones que todo mundo hace y que no podemos evitarlo, porque la verdad es que siempre he pensado que la elucubración por un lado y el crearse expectativas por otro es como parte de la esencia del ser humano. Es muy difícil que una persona no se cree expectativas con respecto a lo que puede pasar por algo que va a ser mañana o el año que entra. Y lamentablemente, generalmente lo que sucede es que esas expectativas no se cumplen. Y entonces lo que se tiende es a que con base en esas expectativas se elucubre, e inclusive los analistas y especialistas sobre todo aseveran como si vivieran y durmieran con el enemigo lo que va a ser Biden, lo que va a ser López Obrador, lo que va a ser Putin, etcétera. Yo insisto, es que tengo un cabello aquí que como si verdaderamente lo supieran. Todos son elucubraciones. Inclusive el mismo protagonista de una acción ni siquiera tiene idea cómo va a estar al día siguiente. Simplemente lo que acaba de pasar con Biden, o sea, tenía planeado X o Z acciones y resulta que por un lado declara que tiene cáncer, como con otros tantos que no sabemos si es que lo tuvo o lo tiene o lo tendrá, y por el otro resulta que anuncia que tiene el COVID. Eso hace que todo las programado, expectado y terminado se detenga, porque el señor está guardadito porque tiene el virus.
Y eso aparentemente, si quiero pensar mal, porque tengo una amiga dorada que siempre dice, piensa mal y acertarás. Cada vez que algo pasa con algún personaje público que no se quiere saber lo que tiene, entonces anuncia que tiene el COVID y desaparece del escenario por una semana mínimo. Yo no puedo jurar que López Obrador sí tuvo o no el COVID. A lo mejor dijeron que tuvo COVID y tuvo un infarto. A lo mejor sí tuvo el COVID, y lo mismo está pasando ahorita, que qué casualidad que un día dice, el mismo Biden declara de que varios tenemos o tuvimos cáncer, y al día siguiente le declaran el COVID. Entonces, la realidad que está viviendo el mundo entero es una realidad voluble, es una realidad inestable, y es una realidad que además ha venido a agravar la situación, la misma realidad, con acciones como las que está teniendo el ataque de Rusia a Ucrania, y las consecuencias que, nos guste o no, está teniendo no solo en Europa, no solo en África, sino en México. Y esas consecuencias, además, lamentablemente, hacia donde más se está dirigiendo es hacia la cuestión económica, porque el término inflación es un término que estaba ahí como durmiendo un poco el sueño de los justos durante varios años, y de repente se está volviendo no solamente un término cotidiano, sino de alarma, porque el tener una inflación desbocada puede llevar, como ya lo dije anteriormente, a una recesión, y la recesión, que sería la contracción de la economía, si se da en los países que se presumen de hegemonía, supremacía o lo que sea, es gravísimo para la humanidad entera. Entonces, yo aquí estoy hablando de organismos, estoy hablando de visitas de unos y otros, aunado también a que no podemos dejar de lado las cuestiones políticas y de interés que cada grupo de poder en cada país tienen, como es que las elecciones de Estados Unidos en noviembre, lo que se llaman elecciones intermedias, y que si se va a acusar o no ¿cómo se llama? Trump, de haber intervenido en el ataque al Congreso el 6 de enero del año pasado. Hay elecciones ¿Ya viste el en video? México. Acaba de salir un video de Trump, pues leyendo un prompter. Básicamente, yo creo que tiene a su gente que le escribe sus discursos, y él está de frente al prompter diciendo lo que está en el discurso, y de repente es como de no, 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 quiten eso, no quiero decir que el Congreso ya aceptó, o que o que las elecciones ya acabaron, todavía no, y la gente que va a pagar no representa ni al país ni representa este movimiento. Y dices, ¿cómo no va a representar tu movimiento si desde un principio te has manifestado violento? Bueno, lo que pasa es eso, lo que estoy diciendo, es decir, eh, lo impredecible. Eh, Uno no sabe, volviendo a las expectativas, etc. Uno supone que va a dominar la cordura en algún momento en los dirigentes, y por eso insisto en que cuando hay un candidato a cualquier puesto de poder, que primero en general le dan, por favor, estudios psicométricos para ver cómo andan en la azotea, caray, porque supuestamente esos estudios psicométricos pues no dan un resultado muy perfecto, certero, es una excelente palabra, pero nos da una idea de lo que podemos esperar de cada individuo con respecto a su nivel de inteligencia, su nivel de madurez y su nivel de reacción ante la presión. Y claro, total, hay uno, no recuerdo ahorita el nombre de esa batería, eh, que justo es para analizar cómo es la persona a través del poder. En función del poder, ¿no? Ajá, o sea, qué tipo de carácter se manifiesta, qué tipo de conducta manifiesta a través del poder.
Y también en el caso de la sumisión, ¿no? ¿Qué tipo de manifestación se da a conocer a través de la sumisión de aquella persona que manifiesta poder? Sí, entonces, y también hablando de los estudios psicométricos, ya para terminar, como pajarear, me salgo del tema. Ya se acabó MITCA, ya se acabó la cuestión internacional, pero siempre me he quejado de que esos famosos estudios psicométricos que se hacen y a mí me los decían desde la secundaria, ¿no? Claro, han ido variando, etcétera, pero lamentablemente, no sé tú, Erika, que eres psicóloga y sabes más de eso, pero yo tengo entendido que hasta la fecha los estudios psicométricos que se aplican tanto a nivel de las empresas como a nivel de organismos, etcétera, están diseñados en países desarrollados. No necesariamente están diseñados para el país y con las características de las personas a las que se les va a aplicar. Porque no podemos comparar la realidad de un mexicano de clase media con un norteamericano de clase media, porque todo es diferente, su idiosincrasia, su antecedente, su educación, su clima, su situación socioeconómica es diferente a pesar de que sean clases medias. Esa es clase media en su país y significa otra cosa que la clase media en México. Entonces también en ese sentido México debería ya, y por eso te pregunto si hay ya hay estudios psicométricos pero diseñados para el mexicano. Sí, aproximadamente entre los 80s y 90, si no me falla el nombre ahorita que lo estás mencionando, creo que es Sánchez Barriga o algo Barriga, eso seguro, que es una de las mejores doctorantes o doctora, yo creo que ya lo es, en la UNAM, y distintas escuelas como el ELLA también se han dedicado a hacer distintos programas y baterías para aparatos en materia de psicometría. Pero efectivamente tanto terapeutas como el área de recursos humanos sigue utilizando el Minnesota, por ejemplo, que es muy famoso, o el test bajo la lluvia, o el test de dibujar la persona, el árbol y la casa. Y es que, a decir verdad, este tipo de programas no nos muestran demasiado. O sea, es dejarle la especulación de un humano hacia otro humano. Y recordemos que la única cosa que hace a la psicología ciencia es el conductismo. Entonces, si de verdad queremos convertir esto en una matemática, tiene que ser algo que se repita y algo que pueda ser comprobable. Y a decir verdad, hoy en día en el área de psicología organizacional ya existen diferentes especialidades en las facultades para dedicarte únicamente a realizar este tipo de programas, que si no me falla hay una aplicación dentro de Google que se llama Google Analytics, que te ayuda precisamente a hacer este tipo de test, y la misma aplicación se encarga de hacer toda la parte matemática para decirte los parámetros en porcentaje, si las personas tienen tales habilidades. Obviamente tú tienes que ir acomodando qué es lo que quieres resolver, a qué le vas a dar cierto puntaje o qué tanto puntaje es el que te interesa saber. Ahí depende mucho de la habilidad del analizador y pues sí, efectivamente es un problema de carácter mundial, no solo a nivel psicológico, laboral, económico, sino también educativo. Para organizar los programas de educación. Seguimos utilizando programas no solo en México, principalmente en estos países subdesarrollados. Seguimos utilizando programas que nos llegan que de Estados Unidos, de Finlandia, de Islandia y de todos lados, ¿no? Seguimos copiando este tipo de modelos, pero no adaptamos uno ante las necesidades del país. Sí, eso es lo malo. Por sonar fancies, ¿no? Bueno, por sonar fresas, diría yo. No,
lo dicen los presidentes, ¿no? No se preocupen, trajimos personas excelentes de Cuba, trajimos personas excelentes de Finlandia, vamos a implementar estos programas. Alemanes, y tú dices, españoles. Y dices tú, espérate, pues si traes a alguien de afuera, esa persona, ¿qué tanto va a saber de las necesidades que tenemos aquí adentro? Y bueno, ha sido un cuento de nunca acabar. Qué padre, ¿no? Que podamos hablar de tantas cosas. Sí. Que tengamos la libertad de poder terminar este conversatorio con cuestiones de psicología, porque la verdad es que es eso, el mexicano, sus características, su esencia, su idiosincrasia, es única. Para mí, maravillosa. Y entonces, oye, ya tienes una meta a alcanzar, diseñar es una batería de estudios psicométricos que nos den la realidad de los que se quieren sentar en la silla presidencial. Totalmente. Y yo quería también agregar ahorita que ya estamos cerrando este bonito programa, que una vez más gracias, Miriam, esto del MICTA. Por la T de Turquía. De Turquía y la K de Corea del Sur. Todo esto nos llena, bueno, al menos a mí como que empiezo a hacer ideas justo a partir de estos programas que conocemos, sin pensar, ¿no? En el programa, por ejemplo, educativo de Japón. Me hiciste volar entre estas ideas, y es que en el programa pasado mencionaste que pues aquí uno, bueno, principalmente tú, haces una investigación exhaustiva de lo que se tiene que hablar aquí frente a cámara. No tanto. y pues y lo haces con el fin decías algo así como de no hacer el ridículo aquí enfrente de ustedes. Yo diría que es ridículo aquellos que guardan silencio, ¿no? Ay, qué bonito. Yo digo, no es ridículo, grave. No, o sea, teniendo este tipo de oportunidades, uno no sabe en qué momento la vida hace un switch y perteneces a un país donde te obligan a guardar silencio, ¿no? O no tienes, por ejemplo, creo que es Corea, ¿no? O bueno, no sé qué, Hong Kong, que ahorita están luchando con toda esta parte de volverse tradicionales y que ya no vas a poder ver cierto tipo de películas, educación, o sea, no pertenecer a la globalización, o de las cosas, de la educación. O sea, no tener libre acceso a tu expresión y a la expresión de los demás, a mí me parece algo grave, y que hoy en día Miriam y yo tengamos la oportunidad de estar aquí hablando frente a cámara, independientemente de que si al otro le viene bien, le viene mal, o si le parece correcto, el hecho de que tengamos la valentía, la voluntad y la posibilidad de hacerlo, eso nos pone en otro lado. Sí, no lo podríamos hacer si viviéramos en una dictadura. Así que aguas. Todavía estamos a tiempo. Y sí. Gracias. Gracias. Nos vemos la semana que entra. Gracias, Miriam. Gracias. A ti. Cada de una aprende de la otra. Qué maravilla. No hay distancia entre las generaciones. Hay vínculos. Que tenga buen día. Abrazos. Que Dios los bendiga.